Y después de la Convención Constitucional, bueno, aparecieron los partidos de nuevo, aparecieron todo tipo de conversaciones por si es que acaso gana el apruebo, si es que cómo se conversa al respecto, si gana el rechazo, cómo se conversa al respecto. Y 154 personas, o 155 al principio, 154 que llegaron, pasaron automáticamente a una especie de desaparición instantánea. Porque entre las cosas inéditas que tiene este fenómeno de la Convención Constitucional no está solamente que la gente escogió probablemente la distribución más extensa que jamás ha habido en términos de pluralismo y de diferencia y diferentes situaciones de personas, con escaños reservados, con independientes. Una distribución inédita que decidió la gente, pero además, después de tenerlo y escucharlos de allí durante más de un año, de pronto la otra parte inédita es que se termina el proceso y cae, pero un velo cerrado. Se van para la casa, no tienen nada más que ver con el proceso y ya. Y son 155 personas, 154 después de la salida de Rojas Vade. Y te quería preguntar, podríamos conversar primero a ver, ¿qué ha pasado con la vida de ustedes? Y me refiero a todos los constituyentes de todos los partidos políticos y sensibilidades que había. ¿Cómo lo han pasado después de haber estado en cámara prácticamente todos los días hasta de repente ser invisible? Sí. Buenas noches, Fernando. Bueno, gracias por la invitación. En mi caso, fue un cambio bien brusco, pero no porque haya dejado de trabajar de un momento a otro, ¿no? Como síndrome de abstinencia, sino que esto termina el día 4 y yo el día 5 regreso a la universidad. Y el día 5 vuelvo a mis labores cotidianas que estaban aparcadas, porque yo diría que más bien mi vida como convencional, hoy día ex convencional, fue más bien un paréntesis en lo que era mi vida cotidiana. Entonces es volver a familiarizarme con las cuestiones que me eran cotidianas hasta hace muy poco tiempo. Y el punto está en que la responsabilidad que uno cree que asume es de socializar e informar sobre el contenido, pero en el caso mío tengo más limitaciones porque como soy profesor de una universidad y estoy trabajando, solamente puedo salir a difundir en la medida que tengo tiempo fuera de mi horario de trabajo. Sin embargo, hay otros compañeros y compañeras que han aparcado sus vidas cotidianas y van a volver a sus trabajos después del plebiscito, ¿no? Pero en mi caso yo he vuelto a trabajar. Ahora, Cristian Viera, tú eres una persona que venías de la academia, como lo acabas de decir, vuelves a la academia, pero me imagino o pienso que puede haber, no sé, algún tipo de conexión que se generó a partir de esto, no necesariamente entre personas que piensan igual, sino que también con los demás constituyentes, porque debe ser una cosa muy interesante de seguir el que alguien que durante tanto tiempo fue probablemente lo más público que hubo, de pronto cae en lo más privado y particular que se puede dar cuando ya nadie habla de ti porque tu tarea terminó. Sí. Bueno, en efecto, pero además como grupo humano, porque conviene recordar que fue además muy intenso, no solamente extraordinario y inédito, sino que muy intenso el trabajo. Pasábamos muchas horas juntos y trabajábamos de lunes a domingo con horarios que realmente eran extenuantes. O sea, conviene recordar que hasta la madrugada muchas veces. Entonces, en términos humanos, claramente que eso yo lo extraño mucho, ¿no? Dejar de ver de un momento a otro, se acabaron. Mis compañeros de trabajo desaparecen, claro, pero de un momento a otro, porque las salidas pueden a veces ser paulatinas. No, acá se acabó. Y de un momento a otro, quienes fueron mis compañeros y compañeros de trabajo no están. Y desde la perspectiva de la figuración y la amplificación que tenía la convención, a mí me viene bien, pero por el tipo de persona que soy, ¿no? Esa exposición desmedida a mí no me simpatizaba mucho. Entonces, salir de la primera línea, porque yo además fui coordinador de una comisión, por cómo soy, me viene bien, ¿no? Esa vida de tanta exposición yo no la extraño. Pero sí en términos humanos, a mis compañeras y compañeros de trabajo, muchos de ellos sí los extraño. Ahora, si tú tuvieras que hacer un diagnóstico de cómo fue recibida la Constitución que ustedes proponen,
¿Cómo podrías acercarte a tener algún tipo de, justamente, diagnóstico de cómo la ciudadanía recibió aquello? Y cómo los partidos políticos, cómo también la institucionalidad política, que también es muy importante. Sí. Bueno, es difícil responder eso, ¿no? Porque una cosa es lo que yo pueda percibir, pero otra cosa es lo que tal vez puedan ir mostrando los estudios de opinión que se han hecho al respecto. Respecto de lo primero, y me ha tocado a partir del trabajo territorial que he ido haciendo en esta semana, tengo la impresión que el trabajo nuestro lo que prima es la desinformación sobre el proceso y sobre el contenido de la propuesta de nueva Constitución. Y no solamente hay una desinformación, sino que además hay ciertas ideas que se instalaron y esas ideas lo que son a veces mentiras o inexactitudes. Y desde la perspectiva, yo como más macro, mirando ciertos números, tengo la impresión que también el gran déficit que puede haber tenido el proceso es no lograr socializar el contenido del proyecto, y en ese sentido han aparecido muchas barreras que han impedido este proceso de socialización, que es informar. Porque al momento de votar el día 4 de septiembre tenemos que tener dos alternativas, las cuales están contempladas dentro de las reglas del plebiscito de salida. Sin embargo, para tener una votación informada es necesario que sepamos qué es lo que vamos a votar. Y en ese sentido tengo la impresión que hay un gran déficit comunicacional del contenido. Bueno, ahí hay un punto bien interesante. En teoría de comunicación, digamos, en términos técnicos, hay un axioma, así pero que es a machete. Cuando alguien no entiende lo que le dicen, siempre el problema es del emisor. Siempre el problema es de quien habla. Porque si es que tiene voluntad de que la otra persona entienda, bueno, busca la forma de darse a entender. Y aquí hay dos tipos de problemas. El emisor, que es el que crea esto, claro. Tú dices que no fue lo suficientemente fuerte la parte de comunicación de aquello que crearon. Y desde ese punto de vista, vuelvo al axioma, no pueden responsabilizar a nadie más que a ustedes mismos, digamos. ¿O no? Es interesante esa perspectiva, porque efectivamente si esto es así, tal vez nosotros cuando realizamos el trabajo estábamos encapsulados en la discusión y no nos detuvimos lo suficientemente en socializar los contenidos. Pienso en algunos temas. Una de las propuestas más transformadoras que tiene esta propuesta de nueva Constitución son los derechos sociales. Pero por la vorágine de la discusión pasábamos de un tema a otro sin lograr que estos pudieran descansar. Entonces, si esto es así, por cierto que el axioma que usted señala es del todo pertinente, pero el punto está en que por la metodología de trabajo era muy difícil que nos pudiéramos detener. Pasábamos de un tema a otro sin solución de continuidad, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y tal vez, claro, no nos detuvimos como deberíamos habernos detenido para poder explicar que algunos aspectos para la ciudadanía eran más significativos que otros. Por ejemplo, ¿qué aspecto, Cristian Viera, crees tú que, mirado ahora con la perspectiva de que ya sabes de lo que se está discutiendo, ustedes debieran haber resaltado con mucha más dedicación que lo que lo hicieron? Sí, yo creo que además hubo un problema en el proceso de discusión. Yo creo que la fórmula del Estado social es clave. ¿Y por qué es clave? Porque esa fórmula política que está en el artículo 1 de la propuesta de nueva Constitución es la fórmula que permite superar el Estado subsidiario, que es el Estado actual que está presente en el texto constitucional del año 1980. Esa fórmula era clave para entender el corazón de la propuesta constitucional. Y ese corazón, que está en el artículo 1, que parte en la puerta de entrada, yo creo que nos fuimos capaces de impactar la importancia de esa fórmula política. Porque esa fórmula política luego tiene un desarrollo en los derechos sociales. Y tal vez, como era un tema más, no le dimos la suficiente importancia, porque si algo rivaliza con la actual Constitución, la de 1980, es eso, el Estado social y democrático de derecho. Porque es otro paradigma. Y yo creo que quienes están en la oposición a esta propuesta de nueva Constitución, sin visibilizar esas verdaderas razones, lo hacen porque no están cómodos con la fórmula del Estado social por cómo se desarrollan los derechos sociales. Y se invisibilizan con otras razones. Pero ese corazón yo creo que deberíamos haberle sacado más punta y creo que no lo hicimos. ¿Y por qué razón tú básicamente lo asocias a la velocidad en la que tenían que trabajar? No es porque a nadie se le ocurriera pensar en, oye, esto no es para nosotros, esto es para otros y por lo tanto tienen que haber
algún grado de vasos comunicacionales al respecto. Sí. Ahora, claro, es que nosotros como convencionales estábamos trabajando a un ritmo vertiginoso. ¿Cómo se logra generar una política de comunicación que pueda tener impacto a la ciudadanía? O sea, éramos nosotros los encargados de generar aquello. Tal vez la mesa podría haber generado una política comunicacional y puede ser que también por las demandas no lo hicimos. O deberíamos haber tenido una propuesta intermedia en que, pienso, ¿no?, el gobierno, no como parte, sino que encargado de socializar lo que se estaba discutiendo, o algún órgano del Estado. Pero éramos nosotros, porque nosotros estábamos metidos en la discusión del día a día con horarios que eran, o sea, con decir que hubo noches en que yo no dormí. Entonces, generar nosotros como convencionales alguna política comunicacional, yo digo, ¿a qué hora, no? Tal vez la mesa, y no lo hizo, o vaya uno a saber quién, con colaboración de otros poderes del Estado. La Biblioteca del Congreso Nacional ha hecho un trabajo bien interesante de socialización, de información. Por ejemplo, acaba de sacar un comparador de constituciones. Simplemente agarrar los textos y hacer comparación. Pero claro, la BCN es una página web y una institución del Estado muy, muy seria y un compromiso más bien con el Estado, no con los gobiernos, pero claro, no tiene el impacto mediático que tienen otros órganos del Estado, creo yo. Y si es que tuviéramos que ir a lo particular, ¿qué cosa de la que tú has visto está, llamémoslo así, ya sea peor entendida a tu juicio por la ciudadanía o diseminada malévolamente? Sí, malévolamente. Mira, en la semana estuve en el distrito, en la provincia de Curicó principalmente, sobre todo en sectores rurales. Y a mí me impresionó, y no dejé de compartirlo con colegas, amigos, etcétera, dos ideas muy potentes que se instalaron en todos los lugares en que estuve. Dos ideas que eran mentiras. La primera, que se acababa el derecho de propiedad sobre la casa, que el Estado iba a expropiar las casas. Mi casa. Primera idea, cuestión que es falsa. Y la segunda idea, también muy fuerte, que desaparecía el derecho a la herencia, que ya no iban a poder heredar porque los bienes que se suceden los iba a tomar el Estado. Yo no sé de dónde salen esas ideas, pero se socializaron y en conversatorio en el cual iba, esas dos ideas estaban ahí presentes. Y es muy fácil de desmentir porque texto en mano nosotros buscamos si aquello que se había instalado era posible sostenerse o no. Y en el texto de la propuesta ambas ideas no son verdaderas. Y se instalaron. ¿Cómo? O sea, no, cuando tú dices no son verdaderas, son falsas. Tú dices de que la propiedad de tu casa no está en riesgo bajo la nueva Constitución, no está en riesgo. Y que tampoco está en riesgo el que tú no puedas heredar a tu descendencia. Ninguna es, claro, no están en riesgo. Hay derecho de propiedad y desde la perspectiva de la sucesión por causa de muerte sigue siendo un modo de adquirir la propiedad tal cual ha sido en la tradición constitucional chilena. O sea, ambas ideas son mentiras y se instalaron. ¿Cómo se instalan? No sé, ahí tal vez tú podrías tener una explicación más interesante del por qué esas ideas, que claramente son mentiras, logran instalarse con tanta fuerza y con tanta convicción en la gente. Ahora, son muy fáciles de ser desmentidas, ¿no? Porque es cuestión de ir a ver los textos y trabajar con ellos para darnos cuenta que es una idea falsa. Eso te voy a preguntar, cuando tú conversas con la gente en la calle ahora, ya terminado el proceso con un texto disponible, ¿hay una concentración de preguntas en ciertos lugares específicos que a tu juicio revelen que la ciudadanía le interesan para aquilatar la calidad de esta Constitución ciertos ítems y otros perfectamente te los ignoran o nunca jamás te los preguntan? Sí, yo creo que sin perjuicio que yo encuentro que son muy interesantes los temas que podríamos llamar orgánicos. En los lugares donde yo he ido conversando no están presentes. El apartado orgánico es el de las instituciones, el sistema político, los sistemas de justicia, en la cual yo estuve en la comisión. Esos temas en general en los conversatorios no están presentes. Sí están muy presentes los derechos sociales y, por cierto, ciertas ideas sobre plurinacionalidad, sobre todo a partir de, comillas, privilegios que van a tener las personas indígenas. Esa idea como que se ha instalado también con mucha fuerza, sin mucho respaldo en el texto. Pero lo relativo a los derechos sociales no es desde la perspectiva como de la emancipación que estos traen, sino que desde la perspectiva del temor. Del temor. ¿De qué temor?
Del temor, lo que señalábamos, ¿no? La pérdida de la casa, la pérdida de la herencia, que no existirán colegios particulares subvencionados. La vivienda, el derecho a la vivienda, que es un derecho que tiene mucho potencial, que es un derecho muy nuevo en el mundo, por cómo se generó una campaña en contra de esto, terminó jugando en contra del potencial emancipador que tiene el derecho a la vivienda. Ahora déjame decirte un segundo teorema comunicacional a propósito de esto. Todo cambio, por definición, todo cambio mayor, importante, en cualquier cosa que sea, que te afecte tu vida de convivencia diaria, o te afecte de alguna manera las formas en que tú funcionabas, tus rutinas diarias, tu statu quo de movimiento. Okay. Todas las cosas que alteran eso generan incertidumbre, porque tú no sabes cómo va a ser la cosa. En algunos casos la incertidumbre es lo suficientemente poca como para que no te importe demasiado. Qué sé yo, uno se asusta cuando va a aprender a manejar y la primera vez que va a manejar no sabe si es que va a poder pasar los cambios y va a asustarse y si choco, etcétera, y toda una serie de cosas. Pero la necesidad es mayor y tienes a alguien que te ayuda y finalmente sale funcionando. Pero cuando te cambian la estructura de leyes, te cambian situaciones institucionales, por definición se crea un espacio para la incertidumbre. Y la incertidumbre, muy rápidamente, porque hay gente interesada, esta es una competencia, te la deriva al miedo. Te la deriva rápidamente al miedo. Aquí te genera cosas que te hagan temer de esta nueva realidad. Y desde ese punto de vista, la forma de enfrentar eso, por cierto, es informando bien, etcétera, y diseminando las cosas acá. Pero no se puede culpar, a mi modo de ver, a la gente por sentirse un poco incómoda o de alguna manera saltona, porque sabe que su país va eventualmente a tener una nueva fisonomía de reglas y de estatutos que eventualmente pueden alterar su rutina, su inercia, que no les podrá gustar, pero ya la conocen y saben cómo moverse adentro. Claro. Y sobre eso se capitaliza la información que genera el temor para que tú no vayas a votar de una determinada manera. Bueno, yo no tengo especialidad en esto que señalas, pero tengo la impresión, y aquí corrígeme si me equivoco, ¿no?, que uno puede ofrecer las mejores razones para defender una determinada idea que necesita ser cambiada, pero como esto escapa un poco el ámbito de las razones, de la razonabilidad, sino que entra en el ámbito de las emociones, yo creo que una cuestión fuerte tiene que ver con cómo esa emoción es enfrentada con otra emoción, ¿no? Y yo creo que por ahí puede ir la respuesta para rivalizar frente al miedo, porque el miedo no obedece a razones, ¿no? No obedece a razones, y ahí va a estar, y no es responsabilidad de aquellos que están atemorizados, porque efectivamente los cambios pueden generar esa incertidumbre. Sin embargo, ¿cómo resistir aquello? Y a mí me ha gustado siempre, bueno, tiene que ver tal vez por mi formación y por mis creencias, enfrentar el medio desde la vereda de la esperanza. O sea, la posibilidad del cambio también es una oportunidad que tiene esa dimensión como luminosa para enfrentar la oscuridad que supone el temor. Pero claro, no tiene que ver con valoraciones morales. Eso está ahí y está en la gente y bueno, ¿cómo se combate? Yo creo que también desde la perspectiva de otra emoción puede ser. Pero corrígeme si en esa intuición estoy equivocado. Eso perfectamente puede ser. De alguna manera, y eso que ha estado en boga últimamente, la campaña del no del 88, hubo que discutir. Yo participé de eso, así que soy testigo de eso. Y yo siempre he dicho que esa para mí ha sido la muestra más extraordinaria de creatividad, genialidad y generosidad en términos políticos que se constituyó. Pero había que darle una vuelta a varias cosas. ¿Contestabas o no contestabas las cosas que te tiraban del otro lado? ¿Ibas a atacar o proponías algo nuevo? ¿Mostrabas las flores o las flores que eventualmente podían venir si es que tú ganabas? ¿O te dedicabas a sacar la lista de las cosas que habían pasado y todos los crímenes, en fin?
Y esa era una decisión estratégica muy importante. Claro. Y se tomó la decisión racional de no contestar nada de lo que tirara el sí, nada, y de apuntar mucho más a el probable horizonte de cambio y de cambio con expectativa que daba ese voto antes que de alguna manera atacar a la opción distinta. Y la otra cosa que yo creo que fue interesante fue que esa franja se dividió en segmentos que tenían una parte de noticias, tenían una parte de humor, donde tú podías salirte de cosas, tenías una parte cultural, tenías una parte de entrevistas, en fin, de tal manera que te abriera el espacio y no hablaran solamente 3 o 4 personas que eran personalidades o autoridades. Pero en este caso particular, y te lo pregunto, Cristian, porque hay una cantidad tan gigantesca de fuentes de información cuando tú tienes la tecnología puesta en todas las personas, cuando tienes además los medios que tienen distintas posiciones, tienes, por cierto, los partidos, las institucionalidades, tus vecinos, conversas con el doctor, conversas con el mejor amigo, todas esas cosas te generan información. Y de repente se corre el riesgo, si es que no se puede entender directamente el texto, de que tú necesites que otro te lo explique, ese otro coincide con otro, y ese otro coincide con otro, y antes de que tú pestañeas, se formó una burbuja. Exacto. Donde todos creen que lo que ellos entienden es lo que es. Y eso es complejo si es que no se anticipó para los dos lados, esto tanto para el rechazo como para la prueba. Sí. Porque funciona igual. Claro, que es la generación de opinión pública. Exacto. O sea, cómo la opinión pública puede ser rivalizada, y en ese sentido, mira, yo creo, yo no soy de nuevo experto en eso, aquí más bien hablo en términos intuitivos. Si hay una cuestión clave en este proceso constituyente y tiene que ver con algo que ocurre desde 2019 en adelante, es preguntarnos cuáles son las razones que generan este proceso. Sí. Y las razones que generan este proceso tienen que ver con la injusticia en las condiciones materiales de vivir, ¿no? Y eso tiene una identificación constitucional, que es el famoso Estado subsidiario, paréntesis, neoliberal. Que eso tiene un desarrollo teórico que no viene al caso que nos pongamos a discutir ahora. Pero, ¿qué significa la respuesta en términos de texto? Significa derechos sociales, en que nuestros derechos no dependan de nuestra capacidad económica. Ese aspecto que yo creo que es muy luminoso desde la perspectiva de la propuesta de la nueva Constitución, yo creo que no le hemos sacado el partido suficiente para poder generar esa opinión pública, porque ahí está el corazón de la discusión constituyente. ¿Cuál es la fórmula política para el futuro? Un Estado social por oposición al Estado subsidiario. Y en términos políticos, que yo creo que tiene menor rendimiento, pero también es interesante, es un autoritarismo presidencial con una relativización de ese autoritarismo, que son las dos ideas fuerzas, yo diría, que están Una última pregunta, porque se me acabó el tiempo, Cristian. Te quiero preguntar por algo que ha surgido mucho, que tiene que ver con la rápida vinculación que se hace para desacreditar un poco lo que se está ofreciendo con otras constituciones. Y te dicen, esto es más cercano a Venezuela, y esto se viene, qué sé yo, incluso una persona que yo le tengo un gran respeto y gran cariño, como José Rodríguez Elizondo, escribió un libro ahora recién donde dice que el camino constitucional hacia la revolución, porque lo asocia a una serie de cosas que se hicieron en otras partes utilizando la Constitución como vehículo. Bueno, en ese sentido, las reglas de habilitación del proceso constituyente eran muy claras en cuanto a ciertos temas. Uno, aprobación de normas con 2/3. Segundo, plazo, 24 meses. Y lo tercero, que es una regla, finalizado el plazo, se ofrece un texto, se entrega al presidente de la República, se someterá a un plebiscito de salida y la convención se disuelve. La convención desapareció. Y por eso nosotros volvimos a nuestras vidas y salimos de la primera línea.
cosa que no ocurrió así de categórico en otros procesos. El año 2015 en Venezuela, para espantar ese fantasma, pierden las legislativas el gobierno de Maduro, y como pierde el Congreso, empieza a haber problemas para la producción de las leyes, aparece la constituyente que termina silenciando al Congreso Nacional. Eso acá no es posible, porque la convención se disolvió el día 4 de julio. Y de hecho la última sesión no fue, se suspende la sesión. Esta convención se disuelve. ¿Y eso no implica que eventualmente se pueda formar un nuevo grupo? Tendría que haber una nueva... Habría que generar una regla. Una regla, claro. Claro, pero esa regla no existe. La convención desapareció. Se disolvió. Bueno, Cristian, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros y me imagino que probablemente estaremos conversando una vez que pase el plebiscito para ver ya los detalles de lo que pasa más adelante, porque con todo lo que se ha dicho, da la impresión de que cualquiera sea el resultado, algo va a moverse. Algo ocurre en Chile, y perdona que me alargue un segundo, pero desde fuera esto se mira con un interés increíble. Y es impresionante cómo las voces de afuera, en general, y sobre todo de los que se dedican a mi disciplina, no he logrado encontrar una sola voz que hable que este texto no tiene un potencial ni una razonabilidad transformadora. Es curioso, no hay voces en el extranjero que tengan una mirada negativa de lo que aquí se ha trabajado. Cristian Viera, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros.